COVID-19 ya fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En términos generales significa la propagación mundial de una enfermedad infecciosa. Aseguró que malutilizar la palabra puede causar crisis, miedo y confusión. COVID-19, ese bichito raro, peligroso, mortal y pandémico que cambió la forma de vivir en nuestro mundo actual. Ese virus pequeñito pero altamente contagioso y mortal, que surgió por alimentarnos de murciélagos, que podría acabar sin duda con toda la humanidad. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Están saturados todos los hornos, no hay horarios disponibles, que desde hospitales están dando indicación que tienen que cremar. No hay horarios hasta después de sábado, domingo. Aquí ahorita la pandemia está muy fuerte. Y después de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha crisis, terror y pánico por el mal uso de esa palabra, llegó la solución. Una solución tan básica y absurda que parecía imposible de ser verdad. ¿Por qué? Porque ese virus tan mortal, tan contagioso y tan pandémico a nivel mundial se podría combatir con un simple cubrebocas y con un piquetito de una solución que te darían para salvar la vida. Llegué aquí con miedo de vivir. Me inyecté, señorita. Y si te dijera que este virus pandémico mortal y contagioso tiene un trasfondo más oscuro, siniestro, económico y que sin duda mueve a las élites del mundo tras él, ¿me creerías? Bueno, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Que Dios los bendiga a todos. El virus y la pandemia de mentiritas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecido de que estén de nuevo con nosotros en esta toma, en este nuevo video, el cual sin duda desde que se formalizó este canal hace un poquito más de un año, tenemos la espinita muy metida, ¿no?, de poder hablar de este tema. Sin embargo, lo estuvimos rezagando para ir midiendo cómo está el tema de la censura en YouTube, ¿no?, en las redes. Y pues bueno, hemos visto a lo largo de los videos que hemos subido que esta censura está muy brava, ¿no? Se nos han censurado, se nos han bloqueado, se nos han frenado muchos videos que tocamos temas sensibles, palabras sensibles, que según YouTube y su configuración violan las normas estadounidenses, ¿no?, de estos que rigen qué se permite ver y qué no. Pues obviamente se habla de que no hay censura, pero aquí obviamente está claro que sí. Cuando tocas una palabra que está dentro de esa censura, como ese país que anda ahorita en guerra, muy probablemente te van a censurar. Cuando tocas temas de esa famosa lista, también muy posiblemente te van a censurar o simplemente te van a frenar el video. ¿Qué es esto? Que no van a permitir que lleguen muchos, ¿no? Y ahora que vamos a tocar este tema de ese virus, de esa pandemia que por ahí anduvo hace años atrás, pues sin duda este video también va a ser candidato a censura, candidato a bloqueo y muy probablemente lo frenen. Así que te pido tu apoyo para que lo compartas, le des likes, te suscribas con nosotros y permitas así llegar a más gente para que esta censura se pueda reducir. No creo que se cancele, pero sí que llegue a más gente, ¿no? Esta información que vamos a dar lo manejábamos tiempo atrás como tema conspiranoico, pero con el paso de los años y con la información que se ha ido soltando poco a poco, comprobamos de nuevo que esos conspiranoicos que tiempo atrás de esta pandemia la olíamos, la sentíamos y avisamos que venía, ¿sí? Tal y cual como fue, que después de mucho tiempo, te soy sincero, yo quedo sorprendido de que muchas de las cosas que comentamos entre este círculo conspiranoico, pues se dieron realidad, ¿no? Y bueno, en este video vamos a tratar de exponer esa perspectiva de esta famosa pandemia, y a este video lo hemos denominado el virus y la pandemia de mentiritas. Bienvenidos. Y para dar contexto de esta pandemia que nos sucedió a nivel mundial hace algunos años, recordemos que por ahí a finales del 2019 e inicios del 2020, por ahí en diciembre de 2019, se detectaron o salieron a la luz los primeros casos de neumonía desconocida allá en Wuhan, en China, ¿no?, donde se supone que todo inició. El virus, este virus que daba esa neumonía,
fue identificado como un nuevo caso de coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Pues son virus gripales denominados SARS, ¿sí? A este caso, a este coronavirus se denominaba SARS-CoV-2, así es como se lo denominaba, y es un virus gripal que forma parte de la familia de las gripas, ¿no? Y se cree, se especuló, se dijo por mucho tiempo que este virus, este coronavirus SARS-CoV-2, tenía origen zoonótico, o sea, transmisión de animales a humanos, ¿no? Que por ahí, como los chinos comían todo, pues se comieron un murciélaguito por ahí, un vampirito chiquito, un murciélago, y los contagió de este nuevo virus, ¿no? ¡Ay, no! Ya en el nuevo año, en el 2020, ya en enero, por ahí China confirmó transmisión entre humanos, o sea que este virus pasó de animales a humanos, y pues de ahí empieza a crecer el caos de este virus en otros países, ¿no? Entonces se empiezan a tomar medidas como cuarentenas allá en China, en Wuhan, en varias ciudades de China como Wuhan. Se cerró el acceso público, no se permitía entrar ni salir. Se hizo una cuarentena, en pocas palabras, se restringieron viajes. Pero no fue hasta el 11 de marzo del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote como una pandemia. Chíntrolas, ya estábamos en una pandemia, ¿no? En menos de 2 meses. Para ese momento el virus ya había extendido a múltiples continentes, o sea, ya estaba en todo el mundo, ¿no? Había miles de casos confirmados. Bueno, ¿qué impacto tuvo esto cuando lo declararon pandemia? Recuérdense que a todos nos mandaron a casitas, estudiantes, maestros, algunos trabajadores, y que prácticamente se quedó lo esencial, ¿no? Las empresas esenciales para la vida fueron las que se les permitió trabajar. Y bueno, todos los demás a casita, a un confinamiento, ¿no? Se cierran fronteras, se suspenden actividades económicas, las esenciales se supone, nada más quedan abiertas. Hubo saturación de sistemas de salud e inició el confinamiento masivo pues, en todos los países, ¿no? En la gran mayoría de países, ¿no? Y bueno, esa historia nos tocó vivirlas todos, ¿no? Superamos esa pandemia. Y bueno, fue una pandemia estresante, fue un periodo largo, prácticamente 3 años. Un confinamiento bastante largo, y esto sin duda generó una cadena de sucesos tanto económicos como de salud para todo el mundo, ¿no? Sin duda ese suceso cambió la forma de vivir, que actualmente cada vez estamos más aislados, ¿no? Las nuevas generaciones son más aisladas, ¿sí? Quizás estas nuevas generaciones no sufrieron tanto el encierro como las generaciones que estábamos acostumbrados a andar libres, entre comillas. Y bueno, sin duda cambió la forma de hacer negocios, de llevar la salud, y en pocas palabras cambió el ritmo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Y en un resumen muy grande, en esos 3 años de pandemia, poco más, poco menos, pues bueno, se vieron muchos casos, ¿no? De estrés sumamente alto, de muertes, sí hubo muchas muertes, de enfermedades, de abusos de las medicinas, de los gobiernos, de saturación en muchas partes, ¿no? De burradas que hacía la gente para contener este contagio, de burradas que hacían las autoridades también. Se vio también cómo colapsaron empresas, cómo colapsaron negocios, cómo cambió la vida rotundamente de los jóvenes, de los adultos, cómo grandes empresas devaluaron mucho sus acciones, cómo el petróleo se puso en un estado crítico. Se vio cómo fluía la información, que no todo el tiempo era verdad. Se decía que este virus, que de inicio se habló que era un virus gripal, que a ciertas temperaturas cálidas no podía sobrevivir a los 40 grados. Después dijeron que no, que sí podía sobrevivir. Después dijeron que no nomás daba gripa, sino que daba chorro, daba diarrea, que te dolía el estómago, que te mataba las fosas nasales, que te daba fibrosis en la sangre, que te daba problemas cardíacos, que te daba un sinfín de cosas, ¿no? Si lo comparas con el nopal, que tiene muchas propiedades, pues este virus sin duda tenía demasiadas propiedades para enfermar a la gente, ¿no? Y decían, el sector de salud decía, no, es que no sabemos realmente las consecuencias de este virus porque puede ocasionar un sinfín de enfermedades, una cadena de enfermedades. En resumen, era un virus superpoderoso, ¿no? Que podía acabar sin duda con el mundo si no se tomaban medidas al respecto de él, ¿no? Y las medidas llegaron, ¿no? Después de los confinamientos, después del cancelamiento de muchas actividades empresariales no esenciales, y después de mandar a estudiantes, a maestros y a todos esos no esenciales a casa, pues se optó por la cura infalible, ¿no? Poner un cubrebocas, chingas, o sea, hay que traer un cubrebocas 24 horas porque ese va a salvar al mundo, ¿no? Por mientras llegan las famosas vacunas, después llegaron las vacunas,
A unas las consideran vacunas, a otros no. Después que te pones aquí, que te pones allá. Después fue obligatorio, ¿sí? Y bueno, con esto salvaron al mundo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Se acabó la pandemia. No fue hasta el 5 de mayo del 2023 que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional, la famosa pandemia, ¿no? ¿Y qué quería decir con esto? Que la crisis global ya no era urgente, que los países podían pasar a manejar el virus como una enfermedad común, o sea que este virus nuevo llegó para quedarse, ¿no? El virus no desapareció, el SARS-CoV-2 sigue circulando con muchas variantes, ¿no? Acuérdense que vinieron como 20, 30 variantes, no sé, el Omicron, un montón de variantes, ¿no? Que cada vez decían que era más agresivo, ¿no? Y no se acababa la película. Bueno, el 5 de mayo de 2023 se acabó. Después de esto, pues las restricciones fueron yendo menores, hasta cero. Hubo mayor inmunidad, ¿no? Acuérdense que ya prácticamente todo el mundo mundial estaba protegido con su escudo de vacunas, Pfizer, Moderna, y un sinfín, Sputnik, un sinfín de vacunas. Y bueno, el sistema de salud se preparó más, obviamente le entró más dinero. Y pues bueno, en resumen, esta pandemia se declaró el 11 de marzo del 2020, terminó el 5 de mayo del 2023, si vemos son prácticamente 3 años, 2 meses. Y bueno, aunque el virus sigue existiendo, ese virus mortal que pudo acabar con el mundo ya está controlado, ¿no? Perfecto. Wow, salvamos el mundo, ¿no? Vivimos esta pandemia y la superamos. What the hell? Y bien, esa era la parte que todos conocemos, ¿no? Esa película de tristeza, de terror y estrés que se generó por culpa de un murcielaguito ahí en China y que se propagó a todo el mundo, pero que después de varias medidas de los gobiernos más importantes del mundo y la Organización Mundial de la Salud, pues por medio de cubrebocas, por medio de vacunas, se pudo superar esta pandemia sin ningún problema. Esa es la historia que nos cuentan a todos. Ahora les voy a contar la historia de un conspiranoico que vio las cosas diferentes desde un inicio. Y esto lo relatamos de la siguiente manera. En el mundo conspiranoico se hablaba desde mucho tiempo atrás, del 2019, de varios sucesos que estaban por venir. Obviamente se nos tachaba como locos, ¿no? Pero había varias conjeturas. Ojo, esto no es brujería, esto no es que tengamos una bolita por ahí como los magos, ¿no? Para adivinar el futuro. No, simplemente es hilar. Esa información te la ponen a la luz, muchas veces por medio de películas, de canciones, de documentales, de frases por ahí, de los mismos actores en este sentido que se dedican a esto. Y si tú vas hilando todo eso, te da mucha información. La información está a la vista, nada más hay que irla juntando como un rompecabezas. Y como lo vuelvo y repito, ¿no? Esta información te la dan las autoridades en forma de películas, de cuentos, de historias, que obviamente las satirizan, ¿no? Se ríen de ellas, pero que a la luz de los ojos y a lo largo del tiempo resultaron que fueron verdad. Y todo esto empezó, si no mal recuerdo, por ahí 2017. Bueno, en mi caso fue 2017. Obviamente, gente a la que yo sigo por ahí fue tiempo antes, ¿no? ¿Y cómo surgió? Voy a dar 2 datos nada más de cómo pudimos percibir lo que venía, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, ese marzo de 2020, estaba ante un grupo y les comenté, chavos, lo que viene va para largo. Viene una pandemia que va a ser una pandemia de una enfermedad gripal, se va a cerrar todo, va para largo, van a sacar muchas cosas de esta enfermedad, después los van a vacunar a todos incluyéndome, y bueno, la van a dar por exitosa. Sin embargo, en el camino se van a quedar muchos compañeros, ¿no? Recuerdo que a los que se los dije en este caso se sintieron sorprendidos y muchos incrédulos. Y dale el caso que 15 días después, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia y nos manda a casa, ¿no? Bueno, me decían brujo y todo eso. Pero ¿cómo sacamos esa conclusión? Bueno, hay que decir, yo me enteré de este video en el 2017, ¿no? Por ahí en redes circulaba un video que ya está bloqueado, pero que pueden incluso encontrar por ahí extractos. Esta persona se llama Bill Ryan, o se llamaba, no sé si ya existe. Y él presentaba un proyecto o una misión que la denominaba anglosajona, ¿no? Y él sale relatando una historia muy larga, ¿no? Y esta historia, comenta él, que se la dio un contacto que tenía, y ese contacto era un alto militar de allá de Londres, ¿no? No recuerdo si era militar de Inglaterra o era militar estadounidense,
pero esta persona, su contacto, tenía un rango muy alto, ¿no? Y relata que se juntaron, tuvieron una reunión ultra secreta, los grandes militares y los grandes gobernantes. Y cuando hablo de grandes gobernantes, no nomás hablo de país de Estados Unidos, ¿no? Sino quienes realmente los mandan, ¿no? Acuérdense que hay un gobierno oscuro por ahí, que realmente son los que mandan, los que dicen a quién le hacemos guerra, a quién movemos para acá, cómo manejamos el mundo. Y que la mayoría de los presidentes a nivel mundial son solo títeres de estos, ¿no? Pues bueno, eso ya lo dejamos para otro video si quieren. Es un mundo muy oscuro, muy conspiranoico. Volviendo al video de Ryan, dice que en esa reunión estuvieron pues obviamente gente que tenía mucho poder. Y en resumen, tocaron 3 puntos. El primer punto era matar, o quitarle la vida más bien, a un alto funcionario, ya sea de Irán o de China, cualquiera de esos 2 países, ¿no? Era el primer punto. ¿Sale? El segundo punto sería contagiar de un virus gripal a los chinitos. Y comenta Ryan, que en esa reunión todos se rieron, ¿no? Cuando dijeron, le vamos a dar gripita a los chinitos, ¿no? Así de esa forma tan sarcástica. Y que el tercer punto sería una guerra total, una guerra mundial. Y bueno, si hasta ahí, pues ¿qué tiene que ver eso, no? Pues sí tiene que ver mucho, ¿no? Porque Ryan redacta que esa historia fue en el 2005 y su video lo subió en el 2010, ¿sí? ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿qué dice, no? Acuérdense, 3 puntos. El primer punto era matar un líder de alto rango, si no el primero, segundo, tercero, ya sea de Irán o de China. Y el segundo punto era enfermar a los chinitos de gripa. Y el tercer punto era pues la guerra total, tercera guerra mundial, ¿no? Por así decirlo. Bien. Y me dirán ustedes, ¿qué? Pues era un viejito loco, conspiranoico como tú, que creía que iba a pasar eso, ¿no? Bueno, vamos a alimentar un poquito lo que Brian estaba diciendo. Acuérdense que eso fue en el 2005 y que este video lo publicó en el 2010. ¿Sale? Se llamaba Misión Anglosajona y el personaje se llamaba Bill Ryan. Para no hacer más larga la historia, en octubre, exactamente el 18 de octubre del 2019, allá en Nueva York, en Manhattan, por ahí hubo un evento, una conferencia, un congreso, llámenlo como gusten ustedes, que se llamó Evento 201. ¿Y qué era este Evento 201? Pues era un simulacro de mesa. Caray, ¿qué es esto? Pues bueno, este simulacro iba a recrear una respuesta ante una pandemia global severa. Caray. What the hell? Octubre de 2019, pandemia severa. Y bueno, ¿quiénes fueron los organizadores de este Evento 201? Pues fueron 3 instituciones principalmente. La primera, el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Nacional, que casualmente el filántropo mayoritario, el que la patrocina, se llama Bill Gates, ¿no? El segundo institución pues fue el Foro Económico Mundial, quienes manejan el dinero, o sea, las élites. Y la tercera fue la Fundación Bill y Melania Gates, ¿sí? Entonces todo este entorno, este evento 201 está relacionado a Bill Gates y a las élites que manejan el dinero, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Ya valió madres entonces, Chin, ¿por qué cancelan mis videos, no? Bueno. Y bien, ¿qué proponían en este evento 201? Pues el ejercicio consistía en que los participantes, en este caso líderes de salud, de gobierno, de empresas, debían enfrentarse a un virus ficticio. Acuérdense que era un simulacro que se iba a llamar CAPS y que era un coronavirus, chingazo, ¿no? Un coronavirus. What the hell? Y que se transmitía de murciélagos a cerdos y de cerdos a humanos, causando una pandemia mundial, chingazo, madre, ¿no? What the hell? Okay. El objetivo era identificar las debilidades en cooperación entre los gobiernos y empresas privadas para responder a una crisis sanitaria y económica, ¿sale? Lo que se recomendó en este evento, lo que concluyó, es que no estábamos preparados para esta pandemia. Hasta ahí todo bonito, ¿no? Ahí estuvo, qué chingón, ¿no? Bill Gates se preocupa por lo que venía. ¿Y por qué digo por lo que venía? Bueno, no pasó mucho tiempo cuando se declaró la pandemia del COVID en forma real, ya no de simulacro, ¿no? Y aunque la versión oficial dice que este virus se detectó, los primeros casos allá en China en diciembre del 2019, en Wuhan, China, para ser específicos, pues bueno, la realidad fue de que ese evento, Asunto 201 de Bill Gates, tenía apenas 2 meses que acababa de pasar, ¿sí? Esa es la versión oficial que tenemos.
Pero dirán ustedes, pues quizás es una coincidencia, ¿no? Ellos veían venir algo, como son bien inteligentes, como tienen acceso a mucha información, veían venir algo y por eso se preocuparon para ver que los países se preocuparan. Pero bueno, la historia no oficial, la historia conspiranoica, nos dice que realmente ese virus estuvo presente en China desde agosto del 2019. Caray, espérate. ¿Y por qué no dijo nada? Bueno, cuando detectaron los primeros casos, y fue en Wuhan, China, en agosto, los chinos no dijeron nada. Llegó septiembre, los casos se incrementaron. Ellos implementaron un bloque de la ciudad, no salía, no entraba nadie. Llegó noviembre, cerraron sus fronteras. ¿Qué pasó con esto? El comercio empezó a caer. Muchas empresas gringas y europeas empezaron a caer en sus acciones. Y allá en China se maneja un punto mínimo, ¿no? Donde ya el gobierno tiene que entrar a incentivar. Sin embargo, dejó que esas acciones cayeran y el gobierno después compró esas acciones, ¿no? Ya para diciembre, China ya tenía controlado ese brote de virus en China, en Wuhan, ¿sí? Y fue cuando lo declaró al mundo: hey, hay un virus aquí que es pandémico y casualmente nació aquí, pero ya está en muchos países. Sí, dices tú, pero ¿cómo se fue a otros países si nació ahí? Bueno, estos chinitos fueron muy astutos. Este movimiento de este virus, que empezó realmente en agosto de 2019, para diciembre ya lo habían controlado, pero hicieron quebrar a muchas empresas europeas y gringas para adueñarse el gobierno chino de ellas. Con este movimiento nada más China ganó $2,000 millones, ¿no? Una cuantiosa ganancia, ¿no? Y por ahí, ahora sí dijo, bueno, me echaron este virus, ahora yo se los echo a ustedes. Ya valió madres entonces, ¿Y cómo fue esto? Bueno, eso de cómo fue, vamos a ponerlo un poquito más adelante. Vuelvo al video de Ryan del 2005, de esa historia del 2005, pero que el video lo subió en el 2010. Este denominado Misión Anglosajona 2010-2027, o sea que este plan que él redacta en este video tendría vigencia hasta el 2027. Bueno, aquí se está cumpliendo un punto, ¿no? Que es darles ese virus de gripita a los chinos, ¿no? Y dirán ustedes, no, pues sigue siendo mucha coincidencia, a mí no me dice nada de eso. Bueno, recuerden que otro de los puntos decía que había que matar a uno de los líderes más importantes, ya sea de Irán o de China. Pues bueno, casualmente, el 3 de enero del 2020, justamente, murió una figura militar muy poderosa del estado de Irán, del país de Irán, perdón. Y este era la segunda al mando, después del líder supremo, el ayatollah, Ali Khamenei, ¿no? El que le seguía se trataba de Qasem Soleimani. Soleimani era el más poderoso militarmente en Irán, ¿sí? Este era comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria y era considerado la segunda persona más influyente de Irán, el tema de estratégica política, ¿no? Y bueno, este 3 de enero del 2020, en un ataque con drones por parte de Estados Unidos cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, pues bueno, por ahí le tiraron un misilazo y pues acabaron con la vida de este segundo al mando del poder allá en Irán, ¿no? Chin, si volvemos al video de Ryan, se cumple otro punto, que era matar a un líder poderoso de Irán o de China. ¡Ay, no! Y si nos vamos más a tiempos más modernos, pues ¿qué tenemos ahorita con ese conflicto que hay casualmente otra vez con Irán y que lo provocó Estados Unidos e Israel? Y que estamos muy a la nada de que nos lleve a una tercera guerra mundial. Ya valió madres entonces, Con esto puedo concluir que ese video que estuvo vigente por mucho tiempo, pero que cuando surgió el tema de la pandemia y el tema de la muerte de Soleimani en Irán, sin duda se canceló, pero por ahí hay gente que se encargó de guardar ese valioso video para los conspiranoicos y que sin duda amarra esos 3 puntos que mencionaba Ryan en su video con la actualidad, ¿no? Punto 1, la muerte de un líder supremo de Irán o de China. Se cumplió con la muerte de Soleimani, el segundo al mando de Irán. Y si nos vamos más a tiempos modernos con esta guerra, pues acuérdense que el número 1 en el poder de Irán también murió, que fue el ayatollah Ali Khamenei, ¿no? Entonces se cumplió cabalmente el punto. Se cumplió también en darles un virus gripal a los chinitos y que de ahí se esparciría el mundo, tal como lo predijo el filántropo más famoso en el tema medicinal y energético y digital del mundo, Bill Gates, una cochinada de persona. Y que ahora el tercer punto está por cumplirse, que es una guerra de manera mundial. ¿Y por qué podemos decir que está por cumplirse? Pues bueno, ya tenemos a Irán peleando directamente con Israel
peleando directamente con Estados Unidos y que a Irán se les está uniendo ya de manera directa el Líbano e Irak. Entonces no falta mucho para que se declare una guerra mundial. Ya valió madres entonces, Y si hasta aquí te ha interesado este video, te invito a que nos sigas en el próximo, porque sin duda hay mucha información que conspiranoicamente se decía al inicio de esta pandemia, incluso antes de iniciar. Pero bueno, hablarla toda lleva mucho tiempo, este video se extendería mucho y no queremos eso. Hasta aquí vamos a dejar ese video con los cumplimiento de los 3 puntos que mencionó Ryan en su video anglosajón 2010-2027, y que esa agenda sin duda se ha cumplido al pie de la letra, ¿sí? Pero hay otros indicios por ahí de cómo este mundo conspiranoico se enteró que esta pandemia era diseñada, ¿no?, desde los tentáculos de este Bill Gates y las grandes élites, y cuál es la intención, el trasfondo de esta pandemia, ¿no? Esperemos no nos censuren, tratamos de ser lo más discretos posibles en las palabras, pero sin duda hay muchos indicios por aquí que incumplen esas famosas reglas de censura de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si llegaste hasta aquí, yo te agradezco de corazón, te pido que lo compartas, que le des like para llegar a más gente y que por ahí nos hagas el favor de enviárselo a más gente, de compartirlo, ¿no? Hay que romper esa censura, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas que hay que decir de lo que esta pandemia, el oscuro que está detrás de todo esto y lo que se logró con ella, ¿no? Y qué viene para más a futuro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues bueno, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Quién se benefició? ¿Quién lucró con esta pandemia? ¿Qué obtuvieron los gobiernos y ese gobierno oscuro con ella? ¿Qué se logró con esas famosas vacunas, con ese encierro? ¿Y por qué hubo tanto descontrol? Gente que al inicio de la pandemia corría a los supermercados a comprar todo el papel de baño pensando que limpiarse mucho la cola los iba a ahuyentar a este virus. What the hell? ¿Por qué tanta descontrol en los síntomas, en la gravedad de este virus y lo que podía causar? ¿Y por qué esas vacunas peligraban todos con ellas? En fin, el porqué de toda esta película mal llamada La Pandemia de Mentiritas. ¿Y qué es lo que viene? Pues bueno, estamos muy próximos a un próximo encierro tipo COVID pandémico, pero esta vez va a ser por el tema energético. Ya se acordarán de que muy seguramente va a cumplirse lo que viene. Esperemos que te haya gustado este video denominado El virus y la pandemia de mentiritas. Nos vemos en el siguiente, así que muchas gracias. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchísimas gracias.